y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuegos del maligno. Sobre todo, tomad el escudo maligno. Estamos viviendo un tiempo difícil, no solo en la parte económica, en la parte de la salud, en la parte militar, en la parte política, en la parte económica, sino también difícil en la parte espiritual. En este tiempo final, en esta recta final que estamos viviendo, tiempo profético que nos anuncia que el Señor está a las puertas, también se está viviendo un tiempo donde la fe está siendo golpeada, está siendo sacudida con fuerza por parte del enemigo. Por eso la Escritura dice que si cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe. Hace esta pregunta: cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe sobre la tierra. ¿Por qué hallará? ¿Por qué hace esta pregunta? Porque vendría un tiempo donde la fe sería golpeada, sería sacudida y muchos serían engañados. Es lo que la palabra dice y es lo que hemos venido hablando también en este tiempo, que se han levantado doctrinas de demonios, doctrinas de gente engañadora para traer ¿qué? Confusión a la gente, para enredar a la gente y que tú finalmente dudes de Dios, porque para eso son las doctrinas de demonios, para que finalmente tú dudes del poder de Dios, para que tú creas la mentira y no creas la verdad de Dios. Y es lo que estamos viviendo en este tiempo. El Señor Jesús, el mismo Señor Jesús, en el Monte de los Olivos profetizó que vendrían falsos cristos, que vendrían falsos profetas, que vendrían engañadores y que desviarían a muchos de la verdad. Y es lo que estamos viviendo en este tiempo. Se han levantado una cantidad de corrientes, de doctrinas distintas a la doctrina de Cristo, a la doctrina del Señor, y esas doctrinas están desviando a muchos de la verdad. Hay otros que sinceramente nunca han estado en base a la palabra de Dios, sino que han estado perdidos sin Dios. Así que la fe, ayer lo vimos, la fe sólida es nuestro fundamento. La fe es nuestra base sólida para continuar en el Señor. Si tú tienes una fe débil, una fe pobre, de seguro tu vida espiritual también será una vida espiritual pobre, débil. Pero si tú tienes una fe sólida, como una roca inconmovible, si tú tienes una fe sólida, basada en Cristo, que es la roca inconmovible y firme, entonces tú tendrás una fe firme. Y el enemigo en este tiempo se ha levantado para intentar dañar la fe. Satanás siempre se levanta para golpearnos, para golpear. Por eso ustedes ven en la vida de Job, él llegó a Job para dañar a Job, pero también ¿para qué? Para que Job perdiera su relación con Dios, perdiera su fe. La fe es el centro, es el eje de la vida de una persona que ama a Dios. La fe en Dios es el eje sobre el cual gira nuestra vida, porque sin fe, dice la palabra, es imposible agradar a Dios. Una persona sin fe, una familia sin fe, es una familia fácil de destruir. Una persona sin fe es una persona sin esperanza. Una familia sin fe es una familia sin esperanza. Es por eso que el enemigo siempre ataca y ataca la fe. Y por eso Pablo enfatizó en la fe. Pablo enfatizó siempre en la fe. Hay muchos versículos que hablan de la fe. De hecho, la palabra dice que por la fe Abraham hizo esto, por la fe los antiguos hicieron esto, y por la fe nosotros hoy, aunque no vemos a Dios, creemos que Él está con nosotros. ¿Por qué? Por la fe. Por la fe Noé construyó un arca para salvar a su familia. La fe es el centro, es el eje, es lo que nos conecta a nosotros y nos lleva a ver y a creer espiritualmente a Dios.
Por eso dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Y Pablo aquí dice, toma toda la armadura. Pablo dice, toma toda la armadura. Toma la espada, el calzado, el yelmo, pero hace énfasis y dice, pero sobre todo, toma el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Un soldado puede tener las mejores armas tácticas, las mejores armas de ataque, pero si no tiene una buena defensa, es presa fácil y es más fácil de destruir y de acabar. En la vida espiritual tú puedes saber teología, puedes ser doctor en teología, pero si no tienes fe, eres fácil de destruir por parte del enemigo. Tú puedes saberte toda la Biblia si quieres, puedes tener títulos de teología, pero si no tienes fe, de nada te sirve. Y hay mucha gente que, de hecho, muchos de los ateos son teólogos. La mayoría de los ateos estudiaron teología, pero no tienen fe y por eso son ateos, porque no creen en Dios. Y tú puedes saberte toda la Biblia si quieres, pero si no tienes fe, de nada te sirve. Y la palabra nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios. Y hoy hay mucha gente que no tiene fe, aunque predican, no tienen fe. Y es por eso que no creen en que el Dios de ayer, que dividió el mar en dos, el Dios de ayer, que levantó a un paralítico, a cojos, ciegos, resucitó a Lázaro de los muertos, sigue haciendo milagros hoy. Y predican la palabra. ¿Y sabes qué? Como no tienen fe, ellos no provocan un milagro de parte de Dios. Entonces, cuando ven a otros ministerios que se mueven en milagros, ellos lo critican y lo juzgan. Y esas cosas se las atribuyen a Satanás. Y es terrible lo que estamos viviendo. Y hoy hay mucha gente que no cree en milagros porque escucharon a predicadores decir que eso no era de Dios. ¿Cómo se atreven a decir? ¿Y cómo se atreven? Es más, hasta pudieran estar incurriendo en una falta gravísima, una blasfemia contra el Espíritu Santo. Cuando usted le otorga una obra que está haciendo el Espíritu Santo, usted se la otorga a Satanás, usted está blasfemando contra el Espíritu. Y tenga mucho cuidado. Y hoy en día hay mucha gente ligera de lengua para hablar y para señalar y decir, esto no es de Dios, esto sí es de Dios. Y cuando usted señala, critica y juzga y dice, esto no es de Dios, esto es del diablo, usted puede estar incurriendo en una falta gravísima, que es una blasfemia contra el Espíritu. Y tenga mucho cuidado con eso. Hoy yo he visto a mucha gente criticar a otros ministros, porque ellos no entienden lo que ese hace. Ellos no entienden cómo es que Dios se mueve en milagros y sanidades. ¿Por qué? Porque ellos no tienen fe. Y entonces, por la envidia de su corazón, el celo de su corazón, critica al otro lo que está haciendo. Hoy hay un montón de predicadores así y usan las redes sociales para murmurar y criticar. Usted no caiga en eso, hermano. Usted no caiga en eso. No sea ligero de lengua para decir, esto es de Dios y esto no es de Dios. Y esa gente que anda haciendo videos, criticando y murmurando lo que está, el mover que está pasando, tendrá que rendirle cuentas a Dios, pero usted no caiga en eso, hermano. Usted tenga fe y crea que el Dios de ayer sigue haciendo milagros en este tiempo. La fe es una de las cosas que se ha perdido, y es por eso que no hay enfermos que se sanan. Es por eso que hay problemas económicos y no hay respuesta de Dios. Es por eso que estás en crisis y tú no ves respuesta, porque te falta fe. La fe, hermano, sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando no hay fe, no hay milagros. De hecho, el mismo Señor Jesús, siempre que sanaba a alguien, decía, tu fe te ha salvado, tu fe te ha salvado.
Cuando la mujer del flujo de sangre va y lo toca, tu fe te ha salvado. El centurión que viene y dijo: por tu fe. La fe, siempre el Señor Jesús recalcó la importancia de la fe. Y cada que hizo un milagro dijo: tu fe te ha salvado. Tu fe, por tu fe recibe. Siempre que alguien en el pasado, el Señor Jesús iba a hacer un milagro, Él preguntaba si tenía fe. Porque es que la fe, hermano, es el centro y es como el eje de nuestra vida. Por eso la palabra dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Y hay mucha gente en este tiempo que, como no está pasando nada en su ministerio y en su vida, entonces, no, porque no tienen fe, entonces se dedican a criticar otros ministerios donde hay milagros, hay sanidades, hay prodigios. Porque yo creo que el Dios de ayer sigue haciendo milagro hoy. Yo creo que el Dios que resucitó a Lázaro te puede sanar el cáncer hoy, te puede sanar el SIDA hoy. Yo creo el Dios que multiplicó los peces y los panes puede traer una economía estable a tu casa hoy. Puede levantar tu familia hoy de la ruina. Pero es fe, fe, fe. Cuando Pedro se baja de la barca y empieza a caminar y se empieza después a hundir, el mismo Señor Jesús lo levanta. ¿Y qué le dice el Señor? ¿Qué le dice? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Siempre el Señor puso a prueba a los discípulos en cuanto a temas de fe. Y es un tema que se ha descuidado en este tiempo en la vida espiritual. La fe se ha descuidado. Y muchos han basado su fe en palabras de hombres. Muchos han basado su fe en un predicador, en una persona que hace videos. Han basado su fe en lo que dice alguien. Y tu fe debe estar basada en Dios, en la palabra de Dios. Por eso siempre les he insistido, hermano, crean la palabra de Dios, no crean, ayer le dije, no crean en lo que habla siempre un hombre, no. Usted vaya a la palabra de Dios, estudie la palabra de Dios, viva la palabra de Dios y tenga fe de su boca, que de su boca salga palabra de fe. Que de su boca siempre esté saliendo palabra de Dios. Yo he visto gente que cuando ocurren milagros que muestran en campañas, están como vigilantes, ¿no? Entonces se cruzan de brazo, así como con ojos de incredulidad, diciendo: eso no es de Dios. Son espíritus demoníacos. Incluso una vez escuché a alguien decir que los demonios también hacían milagros. Y la verdad es terrible escuchar eso. Porque se puede estar incurriendo en una falta gravísima. Como les dije, es una blasfemia al Espíritu Santo. Usted no lo haga, hermano. Usted no murmure y no critique cuando vea cosas que usted no entiende. Mejor vaya a la presencia de Dios y ore. Y dígale a Dios que lo llene. Uno de los mandamientos, de los 10 mandamientos que muchos pastores ya abolieron en este tiempo, es la murmuración. Hay mucha gente murmurando en este tiempo. ¿Pero por qué murmuran? Porque no tienen fe en su corazón. Entonces, como ellos predican y ven que nada, absolutamente nada ocurre, oran y nada ocurre, entonces cuando ven a otro que sí ocurre, la envidia, el celo los llena y empiezan a murmurar. ¿Y sabes qué es lo peor? Que andan contaminando a gente como tú. Que tú los ves a ellos y los sigues y los crees, y todo lo que ellos hablan, tú lo crees.
Andan contaminando a otros y a otros, dañando la fe de otro. Pero tú no dejes, hermano, que nadie dañe tu fe. Sigue creyendo en el Dios de Abraham, en el Dios de Isaac, en el Dios de Jacob. Sigue creyendo en el Dios que dividió el mar en dos. Sigue teniendo el mismo poder. La palabra dice que eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ese Dios que dividió el mar en dos, ese Dios que hizo milagros y que hizo prodigios, sigue siendo el mismo Dios hoy, y los milagros siguen estando vigentes. Yo creo que hoy el Señor puede hacer un milagro en tu vida. Pero tu fe, ¿cómo está? ¿Crees realmente en que Dios pueda cambiar tu casa, pueda cambiar tu familia? ¿Crees que Dios puede cambiar a tu hijo drogadicto? ¿Crees que Dios puede sacar a tu hijo de la cárcel transformado? ¿Crees que Dios puede levantar a tu cónyuge de esa cama? ¿Crees que Dios puede resucitar tu familia? ¿Crees que Dios puede levantar a tu familia de la miseria en la que se encuentra? ¿Lo crees? Porque el Dios de ayer lo hizo, y es el mismo hoy, y será el mismo mañana y siempre. Pero es nuestra fe la que ha cambiado. Es nuestra fe, es nuestra creencia la que ha cambiado. En la historia se levantó gente que tuvo fe: Abraham, Isaac, Jacob, y fueron grandes hombres en Dios por la fe. Y la palabra así lo describe: por la fe Abraham hizo esto, por la fe los antiguos hicieron esto. ¿Y por qué nosotros hoy no lo podemos hacer? Porque no tenemos fe, porque hemos perdido la fe. Y es lo que quiero decirles en este tiempo, que tenemos que levantarnos nuevamente y tomar el escudo de la fe, y con el escudo de la fe protegernos de esas lenguas ligeras, protegernos de esos dardos que siempre está tirando el enemigo para dañarnos y dañar nuestra fe. Hebreos 11:6: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de todos los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo que tú esperas un milagro si no tienes fe? ¿Cómo que tú esperas que tu familia cambie si no tienes fe? Dejen tanto misticismo. La simplicidad en las cosas es donde Dios se mueve. Hoy hay mucha falsa espiritualidad. Hoy hay mucha falsa espiritualidad. Gente que espiritualmente se cree más que otro. Gente que dice: no, es que Dios se mueve porque yo cuando oro algo desciende. Dios no se mueve allí. Dios se mueve en lo simple, en gente que tiene un corazón contrito y humillado, en gente que de verdad le busca. ¿Ustedes por qué creen que el Señor Jesús no pudo compaginar nunca con los fariseos de aquella época? Porque era gente altiva, arrogante, llena de títulos teológicos, y se creían dioses en la tierra ellos. Y claro, al encontrarse con Jesús, un hombre que predicó, enseñó de una forma tan distinta a ellos, no lo aceptaron, al punto que lo llevaron a la cruz y buscaban siempre la forma para destruirlo. ¿Sabes algo? Si el Señor Jesús viniera en este tiempo, muchos pastores, predicadores y líderes hicieran lo mismo que Caifás, fueran los Caifás de ese tiempo, porque no entenderían lo que el Señor Jesús hablaba. No compaginaba con su teología de este tiempo, de aquel tiempo. El Señor Jesús se mueve en lo simple, en corazones sinceros que le buscan, en corazones hambrientos que le buscan, en gente que tiene fe. Y si tú tienes fe, no sabrás ni leer la escritura y no entenderás nada, pero el poder de Dios se moverá en tu vida. Si tú tienes fe, cadenas se romperán en tu casa, en tu familia. No podrás entender absolutamente nada de la palabra,
Pero si tienes fe, el poder de Dios descenderá en tu casa, descenderá en tu familia, y cosas grandes pasarán. Y podrás tener títulos, doctorados, palabras rebuscadas para referirte a la palabra. Podrás saber hebreo, arameo, griego. Pero si no tienes fe, de nada te sirve. De nada te sirve. La palabra dice: sin fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú no tienes fe, no estás agradando a Dios. Por eso en este tiempo, hermano, tenemos que activarnos en fe. Tenemos que activar nuestra fe. Tenemos que activar la fe en Dios, la fe en Jesús, y volver a creer como creyeron nuestros hermanos en el pasado. Volver a creer como creyeron los antiguos. Volver a creer como Abraham creyó. Volver a creer como Jacob, como Isaac. Volver a creer como José. Volver a creer como en el pasado creyeron. Es lo que Dios nos está llamando en este tiempo, a la simplicidad, a que le busquemos de corazón como cuando no tenías nada, a que vuelvas a creer en su palabra, a confiar en Él. No permitas que nadie dañe tu fe. Y yo por eso siempre les insisto: todo, absolutamente todo, llévelo a la luz de la palabra. No sea ligero de lengua para juzgar o criticar o murmurar. Absténgase de opinar sobre temas que a lo mejor para usted son desconocidos. Absténgase de opinar cuando vea algo. No diga: eso no es de Dios, eso es del diablo, ahí operan demonios. No diga esas cosas. Usted clame y ore para que Dios a usted lo llene, para que Dios a usted lo guíe, y para que sea Dios tratando con usted directamente. Este es el tiempo donde hay mucho engaño. Es el tiempo donde hay mucha apostasía. Ese es el tiempo donde hay muchas cosas que están pasando. Tú no te desenfoques en esas cosas. Tú enfócate en tu íntima relación con Dios y en el estudio de la palabra. Este año nuestro lema es 2023, año de la obediencia. Porque si tú obedeces la palabra de Dios, tú estudias la palabra de Dios, tú vives la palabra de Dios, no importa lo que se levante alrededor, nada ni nadie te podrá apartar del camino del Señor, porque tú te mantienes enfocado en tu íntima relación con Dios. Y lo que pasa en la intimidad entre tú y Dios, queda entre tú y Dios. Y esa relación íntima con Dios, el estudio de la palabra, será de vital importancia para que tú perseveres hasta el final, hasta que Cristo venga, y no te desvíes. Vamos a orar en este tiempo. Vamos a orar que el Señor nos aumente la fe. Y sabes, si tú has hablado mal de alguien porque has visto cosas y dices: esto no me parece, pídele perdón a Dios hoy y dile: Padre, yo creo que he sido ligero de lengua para hablar de otros ministerios, para hablar mal de otro, porque he señalado y he dicho: esto no es de Dios, no me parece. Yo te pido perdón, Señor, porque he sido ligero de lengua y he hablado cosas que a lo mejor pude pecar. Te pido perdón. Pero yo te pido, Padre, que aumentes mi fe y me ayudes a seguir adelante. Padre, te doy gracias por tu amor. Gracias, Padre, por tu palabra.